Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite del Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy hablamos de lengua española, en concreto de los tipos de sujeto. El sujeto en una oración puede ser de 4 tipos según también el tipo de la oración. Vamos a comenzar con 2 de ellos. El primero, el sujeto explícito. El sujeto explícito, tal y como es escrito aquí, es el que aparece escrito en la oración, cuando me la dan escrita, obviamente, si la estamos hablando, es el sujeto que tendríamos que decir. Por ejemplo, Juan ha venido a verme. Juan ha venido a verme, el verbo es ha venido, y para saber qué es el sujeto o cuál es el sujeto, diríamos que es Juan, porque es el sintagma nominal que concuerda en persona y en número con el verbo. Y además es, en este caso, la persona que hace la acción, la persona que ha venido a verme. En este caso, Juan sería el sujeto. ¿Veis que aparece? Luego, por lo tanto, es explícito. Pues bien, existe otro tipo de sujeto que no aparece en las oraciones, que no aparece no porque no haya sujeto, sino porque no se ha escrito. No aparece expresado o escrito en la oración, pero sí que se sobreentiende. Por ejemplo, si yo digo, juega Minecraft todas las tardes, pues puedo decir, ¿quién juega Minecraft? ¿Qué sería el sujeto en este caso? ¿Cuál es la persona que está jugando a Minecraft todas las tardes? Pues él o ella, ¿vale? Entonces, ese él o ella sería el sujeto tácito. Al sujeto tácito lo conocemos también por otros nombres, pero que sepáis que de cara a EBAU o a los exámenes preuniversitarios, el nombre, digamos, técnico que tiene es el de tácito. Existe también como elíptico, como omitido, como implícito, incluso sé que hay algún otro nombre por ahí que se le suele poner, ¿vale? Los más comunes, estos 3, elíptico, omitido y implícito, pero que sepáis que el nombre técnico, el que nos puede aparecer, por ejemplo, en la EBAU, sería sujeto tácito. ¿Vale? Entonces, muy fácil, explícito el que aparece escrito, tácito el que no aparece escrito, pero se sobreentiende. Ojo, esto no serían oraciones impersonales. Si digo llueve, ese llueve es una oración impersonal, directamente no tiene sujeto, ¿vale? No es que sea tácito, es que no tiene. Aquí sí que hay sujeto. Hay alguien que juega al Minecraft, ¿vale? Que sería él o ella, y sobreentendemos ese sujeto, no me lo tienen por qué decir. ¿Vale? El sujeto paciente. El sujeto paciente solo aparece en oraciones en voz pasiva, muy importante, ¿vale? Diremos que un sujeto es paciente cuando la oración está en voz pasiva y es la persona o cosa que se ve afectada por la acción expresada por el verbo, con el que concuerda, muy importante, en persona y número. Si pasamos la oración a voz activa, el sujeto paciente va a ser el complemento directo de la activa. Y vamos a comprobar. Mira, yo tengo aquí una oración en activa, que es Juan compró 2 manzanas en la frutería. Si quiero saber, en este caso el sujeto sería Juan, que es la persona que compra las manzanas, pero esto es una voz activa, ¿vale? Juan compró. Vale. Para saber cuál es el complemento directo, sabéis que lo puedo sustituir por lo o la. En este caso, Juan las compró, ¿no? En la frutería. Juan las compró en la frutería. Luego, 2 manzanas es el complemento directo. Pues bien, si esta oración la quiero pasar a voz pasiva, cogemos el complemento directo y lo convertimos en el sujeto paciente. 2 manzanas, ahora el verbo pasaría a verbo en voz pasiva con el verbo ser, en vez de como es compró, pues fueron compradas por Juan en la frutería. ¿Y qué veo claramente? Que estas 2 manzanas, que es el sujeto paciente, concuerdan en número, porque veis que está en plural, y persona, ¿vale? Tercera persona del plural, con el verbo. Verbo y sujeto tienen que concordar en persona y número. También en voz pasiva, por supuesto, ¿vale? Y como estamos en voz pasiva, al sujeto le llamamos sujeto paciente. Existe un último tipo de sujeto, que es el sujeto agente. Solamente aparece en oraciones en modo activo. Entonces, fijaros, cuando estamos hablando de voz pasiva, hablaremos del sujeto paciente y cuando hablemos de voz activa,
sujeto agente. Luis enseña gramática en YouTube, por ejemplo. Este Luis es el sujeto y concuerda, ya lo veis, en persona y número con el verbo. Imaginaros que en vez de Luis fueran Pedro y Luis. No puedo decir Pedro y Luis o Luis y Pedro enseña gramática en YouTube, porque eso sería agramatical. Tendría que decir Luis y Pedro enseñan gramática en YouTube. Es una forma muy fácil de descubrir cuál es el sujeto. Entonces, recordar que tenemos sujeto agente cuando está en voz activa, sujeto paciente cuando está en voz pasiva, sujeto explícito, que este lo sería cuando aparece escrito en la oración, y sujeto tácito, ¿vale? Que también lo conocemos como elíptico, omitido o implícito, cuando no aparece, pero lo percibimos, nos damos cuenta que está ahí, no podemos sobreentender. Nada más, lo dejamos por este vídeo de hoy, espero que os haya quedado muy claro los tipos de sujeto que hay. Si es así, pues recuerda regalarme un like y suscribirte si aún no lo hiciste. Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase.